Bien, buenas tardes para todos, señores. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Excelente. Bien, acaba de terminar la reunión de docentes con el director de carrera y efectivamente se estuvo mencionando el tema de la modalidad del examen final, pero nos dijo el director que debido a que esto es recién la fase 3, que ayer inició la fase 3, que todavía el rectorado no se ha expedido con relación a esa situación, que por el momento lo único seguro es que los que van a ser presencial son los alumnos que tienen que tener defensa de tesis, pero que todavía no hay ningún tipo de información con relación a lo que va a ser el examen final. Entonces, lo que nos manifestó es que hasta hoy en día el examen final se mantiene en la modalidad virtual. Nosotros nuevamente vamos a tener otra sesión la siguiente semana en donde ya va a estar definido eso, evidentemente, ¿verdad? Pero como les digo, ¿verdad? Si es que llega a haber algún tipo de resolución, la gente del rectorado va a ser el encargado de dar aviso sobre esa situación, en tiempo y en forma, evidentemente. Pero hasta hoy en día se mantiene todo modalidad virtual. Bien, hablemos un poco de un formato que les voy a mostrar en pantalla sobre lo que ustedes van a hacer ya como demostración del trabajo que ustedes vinieron haciendo en estas sesiones, que es el seguimiento de los videos y las réplicas correspondientes que veníamos haciendo de nuestro proyecto en los proyectos que ustedes tenían que haber desarrollado. Eso, ese proyecto va a representar el trabajo práctico que normalmente nosotros tenemos y evidentemente la puntuación. Yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles a ustedes cuál va a ser el formato. O sea, el formato es una manera de decir cuál va a ser el contexto, vamos a decirlo, porque más bien el contexto es lo que vamos a presentar. En la plataforma, si puedo poner el link, en la plataforma ya se encuentra ya. Dice probablemente un ratito. Probablemente lo que nos hizo fue enviar a la primera ubicación. Un ratito. Enviar al inicio. Ahí está, sesión con la fecha de hoy, 16/06/2020, para la persona que me escribió en el grupo de WhatsApp. Bueno, continuando. Voy a compartir mi pantalla. Voy a enviar al grupo también, esto ya en este momento, sin mucho protocolo, para que lo puedan descargar.
pantalla de demostración de trabajo práctico ya está en el grupo y es solamente un pequeño Word que va a tener esto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, señores? Nosotros tenemos nuestro proyecto, el proyecto de IDNN desarrollado en el IDNetBeam. Yo particularmente estuve trabajando sobre un proyecto al cual yo le denominé Laboratorio ALC. Yo sé que muchos utilizaron el mismo nombre, yo sé que otros le cambiaron el nombre. ¿Sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que documentar los códigos que tenemos dentro de lo que serían los ejercicios que veníamos haciendo. Nosotros estuvimos trabajando con el perfil usuario DAO y últimamente estuvimos trabajando por todo lo que corresponde al esquema de Plutemo. Bueno, dentro de la clase perfil usuario DAO, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos las operaciones de agregar registro, tenemos la operación de modificar registro, tenemos la de eliminar, tenemos la de recuperar único y recuperar registros. Cada una de estos bloques de código evidentemente tiene un resultado tanto a nivel de sistema como a nivel de base de datos. Nosotros tenemos nuestro test. En este test nosotros habíamos hecho, no me acuerdo más cuál de los tests. Laboratorio ALC. Ya. En este laboratorio ALC habíamos utilizado para probar el primer ejemplo que tuvimos, o el primer ejercicio que estuvimos haciendo sobre manejo de objetos, de clases y de patrones de diseño. Entonces esto es parte de la documentación y finalmente el resultado de esto a nivel de base de datos. Si nos fijamos, el ejemplo que ustedes tienen en pantalla nos dice ¿qué tenemos que hacer? Hacer un print de pantalla del bloque de código. Yo esto lo hice rápidamente nomás, no está muy trabajado. Directamente ustedes pueden trabajar y pueden recortar esta imagen y evidentemente solamente enfocarse en el método agregar. ¿Qué dice aquí arriba? Como título le puse pantalla de la clase perfil usuario DAO implement. Este es la pantalla que corresponde al código del bloque agregar registro. La pantalla de demostración de su uso, que es la pantalla justamente que acabamos de ver, que sería el del laboratorio ALC, en donde nosotros hacíamos nuestros tests. Acá estoy demostrando en teoría cómo yo cargaría los datos y debajo sería la pantalla de datos, que sería ya resultado de dicha operación, que sería ya, esto sería ya desde su administrador de su motor de base de datos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca tener documentación del alumno de que realmente estuvo haciendo el ejercicio, estuvo haciendo los trabajos en clases y que estuvo evidentemente replicando los códigos. Entonces, al método agregar, el bloque de código, la demostración de uso y finalmente los datos del lado de su administrador de base de datos. ¿Qué se tiene que hacer después? La misma operación se tiene que hacer, pero para la operación modificar, para la operación eliminar, para el recuperar único, el recuperar registros. Una vez que se termina, creo que alguien tiene su micrófono activado, si podría por favor apagar el micrófono de tal manera que no se escuche todo el barullo, por favor. Gracias. Entonces estaba diciendo de que esto mismo que estamos demostrando por la pantalla del bloque agregar, lo debemos hacer por la pantalla, por el bloque modificar, por el bloque eliminar, por el recuperar y recuperar registros. Una vez que hayamos finalizado
la clase perfil usuario DAO implement, pasaríamos al de Putimo DAO implement. La clase Putimo DAO implement nosotros también codificamos, tenemos el agregar y tenemos el agregar ya pero en bloques de código. Y para demostrar su uso habíamos trabajado con el gestor de archivos y tenemos el gestor de archivo en hilos, fue lo último que hicimos prácticamente, el manejo de hilos. Entonces estos bloques de código también es importante que vaya documentado. ¿Se entiende, señores, cuál es la tarea que ustedes tienen? Bueno, es muy importante en este punto que ustedes sean sinceros, no solamente conmigo, sino que sean sinceros con ustedes mismos, porque lo que nosotros estamos haciendo ya, esto va a tener puntuación como parte de su trabajo práctico, evidentemente. Esto es en carácter individual. A esto lo que le voy a pedir es que le agregue mejor dicho, una carátula para que yo lo pueda identificar. Y en la plataforma el día de mañana yo voy a levantar una tarea, un recurso tipo tarea, en el cual lo que les voy a pedir es que para el próximo martes ustedes puedan levantar esto en formato PDF, esto que yo les estoy mostrando en formato PDF, y acompañen al proyecto que ustedes están documentando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que el nombre de su proyecto, les voy a pedir que le pongan sus datos, nombres y apellidos, que lo compriman en un archivo WinRAR y que me levanten eso en la tarea en la plataforma, de tal manera que eso quede como evidencia que ustedes presentaron sus trabajos prácticos. ¿Se entiende también eso, señores? El archivo del proyecto con así mismo ahí, de hecho que mañana yo les voy ahora no me quiero comprometer porque ya va a ser un poco tarde nada más y quiero elaborarlo en forma correcta. Mañana yo voy a elaborar con las indicaciones ya, pero ahí va a estar claramente dicho, ¿verdad?, que el proyecto tiene que estar en un archivo, en un comprimido WinRAR, o estar comprimido WinRAR, y también tiene que acompañar el PDF, y ahí van a estar los criterios, ¿sí? Excelente. Bueno, ¿por qué es importante ser sinceros con el tema de si vamos avanzando con las réplicas, verdad? Porque hoy nosotros rápidamente vamos a hablar un poco sobre las búsquedas de datos que nosotros tenemos que conocer, y la siguiente sesión nos queda solamente hablar ya de los ordenamientos de datos. Y luego de hacer eso vamos a hacer ya una práctica. ¿Se acuerdan de la práctica que habíamos realizado nosotros para el examen parcial? Bueno, esa misma lógica quiero yo trabajar con ustedes la siguiente sesión, porque con esa práctica ustedes mismos se van a poder evaluar, vamos a decirle, de tal manera que ustedes puedan medir su tiempo, su grado de entendimiento de los códigos, su grado de velocidad a la hora de desarrollar, porque después ya vendría ya el examen final, y el examen final justamente va a ser práctico. Entonces la tarea, o sea, la tarea del trabajo práctico en sí nos va a ayudar a terminar todo el proyecto, nos va a ayudar a repasar los códigos, a entender las líneas de código que tal vez no estamos todavía entendiendo, a entender los bloques, a poder practicar. La siguiente sesión hacemos lo de búsquedas, y una vez terminado de explicar lo de búsqueda, ya yo presentaría ya el trabajo, o sea, una tarea tipo laboratorio, simulando el examen final, así como habíamos hecho en el examen parcial.
Totalmente similar. Nosotros no vamos a quitar absolutamente nada de lo que no se haya visto hasta la siguiente sesión, que va a ser la parte de búsqueda. Yo les voy a pasar más documentación con relación a grafos, pero eso ya va a ser solamente documentación a modo de que ustedes tengan como información útil, pero ya no va a entrar dentro de lo que va a ser el examen final. Solamente va a entrar en el examen final aquellos códigos que nosotros pudimos realizarlo aquí en laboratorio, aquellos códigos que están documentados, que están explicados y que están testeados por sobre todas las cosas. Entonces, el examen final, ¿cómo va a ser? Les va a pedir un proyecto de cero. Y evidentemente ustedes van a poder utilizar todo lo que ya tengan en este proyecto, sea la modalidad presencial o sea la modalidad virtual. El examen va a ser exactamente el mismo, ¿sí? No se preocupen por eso. La cantidad de ejercicios que va a salir va a ser exactamente lo mismo también, y la distribución de puntajes a cada ejercicio van a ser exactamente lo mismo. ¿En qué va a consistir? Yo tengo ya un proyecto denominado Laboratorio ALC. Evidentemente lo que voy a utilizar este proyecto como base para construir otro proyecto y configurar otro proyecto. Es decir, el examen... Sí, lo escucho. Sí, está grabado. Todo va a estar grabado. Dale. Entonces, ¿cómo va a ser? El proyecto, el examen le va a decir crear un nuevo proyecto, y ustedes lo que van a hacer es nuevo proyecto. Vamos a elegir Java aplicación, ¿verdad? Siguiente, y van a poner ahí examen final ALC y guión bajo sus nombres completos. Entonces, una vez que hayan creado el nuevo proyecto, van a reutilizar todas las clases de conexión, todas las librerías que utilizamos, todo lo que ustedes tengan que utilizar lo van a poder utilizar de este proyecto. Y el examen evidentemente les va a dar un ejercicio que va a ser, aparte del ejercicio de la conexión al motor de base de datos, eso va a tener ya una puntuación, ¿verdad? El examen final se va a basar en esto que prácticamente estuvimos haciendo, en trabajar con inserciones a nivel de base de datos, trabajar con hilos, trabajar con búsquedas, que es lo que vamos a estar haciendo. Son 4 enfoques bien claros: crear un nuevo proyecto y configurar ese proyecto para que se pueda conectar a un motor de base de datos, configurar todo el esquema o codificar todo el esquema para poder hacer operaciones de inserción, de modificación y de consultas a un motor de base de datos o a una tabla de base de datos en este caso, trabajar con procesos en hilos, y finalmente, una vez que hayamos tenido los datos en nuestra base de datos, ver la manera de hacer búsquedas a nivel de datos, evidentemente con relación a los datos que ya tengo insertados dentro de mi tabla. Entonces van a ser 4 enfoques y van a estar distribuidos esos puntajes en esos 4 enfoques. Entonces, en la siguiente sesión vamos a estar midiendo eso, vamos a estar midiendo sus tiempos, vamos a estar midiendo nuestro tiempo, vamos a estar midiendo los conocimientos. Eso sería como una práctica real de cómo vamos a encarar el examen final. ¿Se entiende, señores? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hoy nos toca, aparte de haber dicho todo eso? Yo voy a confirmar nada más que ya se pone el grupo del material. Sí, acá ya está ya la pantalla de demostración. Al finalizar la sesión, evidentemente el video va a ir también al canal y el proyecto actualizado va al grupo también. Nosotros hasta las sesiones anteriores estuvimos trabajando con bloques de datos bastante importantes o volúmenes de datos bastante importantes.
En este caso nosotros habíamos hecho inserciones de datos que superaban los 100.000 registros, los 200.000 registros. Entonces, lo que nos queda es ver cómo trabajar con volúmenes de datos de esa magnitud, pero a nivel de consultas. No es lo mismo hacer una consulta sobre una tabla que tenga, o sobre una lista que tenga 100 registros, que hacer una consulta sobre una tabla que tenga 100.000 registros. Evidentemente hay una gran diferencia en cuanto a la cantidad de registros, y eso hace que cualquier proceso, si no encaramos de forma correcta, se vuelva lento. Voy a fijarme en mi tabla ALC, tengo último martes, voy a llamar mi consulta para verificar nada más cuántos registros estoy teniendo. Último martes tiene más de 1.000.000 de registros. Entonces, 1.191.044 registros. Imagínense hacer esto. ¿Qué es lo que normalmente se hace para recuperar los datos? Cel asterisco from. Pero hacer un cel asterisco from de la tabla puntivo martes sin ninguna condición, evidentemente eso va a tardar un buen tiempo. Aquí yo ya estoy ejecutando la sentencia, pero no es que se está colgando el programa, solamente que por la cantidad de registros que estamos teniendo está tardando bastante. Entonces ahí tenemos lo que normalmente manejamos, lo que normalmente conocemos como volúmenes de datos importantes, y la primera regla en cualquier consulta es, siempre te dicen en motor en base de datos, nunca hagas un select sin ningún word. Evidentemente yo acá puedo limitar mucho mi consulta poniéndole unas condiciones, ¿verdad? Un word diciendo que quiero que me traiga por rango, por ejemplo, de un rango a otro rango, quiero que me traiga los datos de un departamento nada más, y evidentemente eso va a hacer que la respuesta de mi consulta sea mucho mayor. Pero eso es una solución a nivel de motor de base de datos, o mejor dicho, es una solución en la base de datos. Fíjense que tardó 1 minuto 4 segundos para devolverme los 1.000.000 de registros. Si yo le pongo a esto una condicional, reitero, si quiero que solamente me traiga por el departamento y me traiga solamente lo que están en capital, probablemente esto va a disminuir bastante, ¿verdad? Pero repito, esto es una solución a nivel de base de datos, y nosotros no estamos para solucionar esto en la base de datos. Nosotros lo que tenemos que ver es algoritmos de búsqueda, algoritmos que a nosotros nos ayuden para poder justamente trabajar con este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Tendríamos que a esta clase .imodao implement le tendríamos que codificar el método que dice recuperar registro, porque todavía nosotros no habíamos codificado, pero en base a lo que nosotros ya hicimos sabemos que eso no es complejo, porque inclusive podemos darnos el lujo de copiar y pegar los códigos que tenemos en nuestro bloque. Me voy a mi clase de mi ejemplo de usuario y voy hasta el método de recuperar registros. Este es recuperar único y este es recuperar registro. Entonces lo que haría es copiaría todo este bloque de código, copiaría mi bloque de código y luego me iría a mi punto. Se traba todo, bueno, y eso lastimosamente eso es problema de nuestra señal.
voy a continuar yo y esto totalmente va grabado, ¿verdad? Entonces todas aquellas partes en donde se traba van a poder darle seguimiento en el video, ¿sí? Porque no es muy, o sea, no estamos hablando de cantidad de códigos que hoy vamos a tocar, sino que de algo muy puntual nada más. Entonces, dentro de un rato ya terminamos otra vez. Esto es lo que ustedes en teoría tendrían que hacer también cuando ustedes tengan la práctica o cuando tengan el examen. Exactamente esto que estoy haciendo es lo que van a tener que hacer. Van a tener que reutilizar código fuente que ustedes ya tengan a mano y luego adaptar según esta necesidad. Entonces aquí iría .modeto y esto sería una lista de tipo .mo. Este select es el que tenemos que modificar. Tendría que hacer esto: escribir preparamos el query, está el query, esto queda totalmente igual, no hay modificaciones. Aquí realizamos el import y luego esto ya es el recorrido. Cada vez que entra dentro del while, lo que va a hacer es va a crear un nuevo objeto de tipo .modeto. Bien, entonces aquí el set id ya está. No, esta es la clase .mo dado implement. El método nada más, el método de recuperar registro estaba sin codificar, entonces lo que estamos haciendo es estamos codificando nada más. Bien, entonces ahí va a ser el siguiente, va a ser set ci rs get int. La columna se denomina así. El siguiente es el nombre y apellido. Nombre y apellido. rs.getString. El siguiente es el departamento. También es un string. Y por último sería el distrito. Una vez que cargamos el DTO se agrega a la lista y ahí ha finalizado ya el bloque de código. Entonces ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es hacer la demostración de nuestro recuperar registro, pero de la tabla de .mo. Entonces para eso tendríamos nosotros nuestro test.mo.
seleccionas el bloque de código o te posicionas sobre él y haces Control Shift y la tecla C para comentar y descomentar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar hasta la clase pues de dado implement. Entonces, acá justamente está esta. Voy a copiar más allá arriba. Y esta clase DAO punto le tendríamos que llamar al método recuperar registros. Este método recuperar registros es el que nos va a devolver una lista de tipo continuo de TO. Nosotros siempre dijimos, siempre mencionamos que cuando estamos trabajando con registros, nosotros tendríamos que trabajar con listas, porque nosotros no sabemos qué cantidad de registros es lo que va a almacenar o va a ser resultado de una consulta. En una tabla puede haber 10 registros, puede haber 100 registros, puede haber 1.000.000 de registros, como es nuestro caso. Entonces, las listas son normalmente los objetos más utilizados para trabajar con cualquier volumen de datos, sea el lenguaje que sea, ¿sí? A nosotros ahora nos toca ver nada más estos ejercicios con Java, ¿verdad? Pero en cualquier lenguaje de programación se recomienda siempre volcar los datos en las listas. ¿Por qué? Porque las listas, aparte de poder trabajar con volúmenes de datos, tienen múltiples maneras de que se puedan iterar esa lista. ¿Qué significa iterar esa lista? Significa recorrer los resultados que tiene o los datos que tiene esa lista. Nosotros en algún momento estuvimos viendo, pero es una lista de tipo que voy a declarar más que una lista para trabajar sobre esa lista. Un modo de TO. Listo. Por el momento esto va a ser nulo. Voy a inicializar como nulo. Y aquí lo que voy a hacer es lista es igual a recuperar registros. ¿Qué significa esto? Que el resultado de la invocación de este método vamos a volcar sobre esta variable lista. En este momento esto tendría que ser un objeto que tiene los datos. Para poder empezar a iterar, lo que siempre se recomienda es primero verificar que el objeto sea diferente que nulo. Entonces sería esta la sintaxis. Esto representa negación, ¿sí? Entonces que sea diferente que nulo. Una vez que la lista sea diferente que null, entonces en ese momento es donde yo tendría que empezar a iterar esa lista. ¿Para qué iteraría esa lista? Para poder obtener los datos. Entonces, para iterar una lista tenemos los bloques de código. Este es una metodología, utilizar la clase iterator. Fíjense que ahí automáticamente él ya me reconoce que aquí yo tengo una lista. Este sería una forma. A ver, otra forma sería mediante el elemento, que es la que yo les había dicho que es la que yo utilizo normalmente. En algún momento un compañero me había preguntado sobre la otra manera, que es con el for, con este tipo de for. Es otra manera de iterar también una lista. Son múltiples maneras que se puede utilizar para iterar la lista. Yo particularmente, pero eso es algo mío nada más, siempre utilizo esto porque me parece mucho más transparente, menos cantidad de código y funciona bastante bien en lo mismo que los demás. O sea, son diferentes maneras de solucionar un problema nada más. Entonces, con los tres bloques vamos a obtener el mismo resultado. Inclusive esto lo voy a dejar acá comentado, con la salvedad que con estos dos bloques, cada vez que entra dentro del for
se está recuperando el objeto en esta variable, y a partir de aquí recién yo podría utilizar. Y aquí lo que yo estoy haciendo es, yo estoy diciendo que aquí yo ya puedo utilizar los datos, ya no tendría que hacer esto que está sucediendo aquí. Me estoy ahorrando líneas de código. Bueno, entonces la primera regla que siempre nosotros tenemos que respetar, vamos a decir, es volcar todos los datos dentro de una lista para que nosotros podamos recorrer esa lista. Eso ya lo hicimos, y ahora lo que estamos haciendo es, estamos demostrando nada más cómo iterar una lista y cómo recuperaríamos los datos de esa lista. Yo quiero recuperar, por ejemplo, el número de SI. Directamente tendría que utilizar el nombre de este objeto, DTO, punto, y aquí ya tendría que estar utilizando el método get, que representa el número de cédula, que en este caso sería getCI. Recuerden que siempre nosotros usamos un transportador de datos, que sería nuestro DTO, los setter para asignar y los getter para recuperar. Entonces nosotros en este momento lo que estamos queriendo hacer es, estamos queriendo recuperar los datos. El siguiente sería, por ejemplo, el nombre y apellido. DTO.get nombre y apellido. El siguiente era departamento. Y por último el distrito. Puedo yo darle un corte para que se diferencie nada más hasta donde es el primer registro. Esto evidentemente voy a comentar porque esto no me da ningún resultado, y esto ya estaría en condiciones para que yo haga esto. Clic derecho, le diga ejecutar archivo. Voy a buscar mi salida, conexión establecida. Tardó un poquitito porque era más de 1 millón de registros, ¿verdad? Yo ahora mismo no estoy agregándole ningún where a mi consulta, justamente para que se pueda visualizar esto. Y fíjense cómo empieza a imprimir en consola los datos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tendría que quedarme acá frente a la pantalla para esperar a que se imprima todos estos datos? Sería bastante, ¿verdad? Voy a cortar nada más esto. Lo que yo quería, con esto cortamos la ejecución del programa, o paramos. Con esto lo que yo le quería demostrar a ustedes nada más es la manera en cargar una lista, que es la que ya lo conocemos. Cargamos la lista y cómo verificamos que la lista tenga que sea diferente que nulo, y empezar a iterar los datos de esa lista. Esto sería una búsqueda, o sea, una iteración donde nosotros en este momento no tenemos ninguna condición del lado de nuestro algoritmo. Yo estoy
diciendo solamente recorrer el contenido de la lista, y conforme vayas recorriendo el contenido de una lista, imprimir en consola. Evidentemente esto tiene un retardo importante a nivel de tiempo por el volumen de datos, y a esto normalmente se le conoce como búsqueda secuencial. O sea, buscar alguna información en una lista de datos, y tendríamos que tener qué información tendríamos que buscar, y tendríamos que poner dentro del for, tendríamos que poner esa condición. Por ejemplo, antes del for voy a crearme una variable de tipo integer, porque lo que voy a simular es que una persona me va a dar un número de CI. CI es igual, y lo que tendría que hacer es buscar una cédula válida. Acá. Cambio el número de cédula. Se duplicó esto porque habíamos hecho correr dos veces el mismo archivo. Entonces, mi número de cédula va a tener este valor, y lo que yo voy a hacer dentro de mi lista sería lo siguiente: mientras que mi DTO punto get CI punto, el método equals es el método utilizado para comparar contenido entre dos objetos, y lo que yo quiero comparar es el contenido de este método contra esta variable. Esto sería exacta, señor. Sí, pero esa es una solución a nivel de base de datos, pues. Y nosotros sí se puede, pero como te digo, esa es una solución orientado al motor de base de datos. Nosotros lo que tenemos que ver es justamente cuando a vos ya te pasan así un volumen importante de datos. Suponete que vos tenés una aplicación como esta de lista de cultivos, y te dice tu jefe: mira, necesito que me crees un programa que me encuentre el número de cédula. Y vos no es que te van a dar acceso al motor de base de datos, te dan acceso a una lista, y esa lista tiene 1.000.000 de registros, como este caso. Entonces ahí vos no tenés un where que realizar en el motor de base de datos, tenés que de alguna manera ubicar ese archivo dentro de la lista. Por eso mencioné yo al inicio que lo ideal, yo sé perfectamente y ustedes saben perfectamente que el C asterisk from me va a matar mi proceso porque tenemos más de 1.000.000 de registros, pero poniéndole una condición acá, Word, yo soluciono mi problema. Pero como les digo, eso es una solución a nivel de motor de base de datos, y sería una equivocación de nuestra parte solamente demostrar eso con la condición Word. Nosotros tendríamos que, aparte de saber que se puede hacer con el Word, tenemos que conocer los algoritmos disponibles para poder optimizar la búsqueda también. ¿Se entiende? Excelente. Bueno, entonces lo que yo acá estoy haciendo es, suponiendo que a nosotros nos pasen un valor, evidentemente lo que tenemos que hacer es utilizar ese valor y comparar el contenido contra el valor que va a empezar a recuperar conforme se va recorriendo la lista. Conforme se recorre la lista, digo DTO, porque esta es la variable, .getCI, que es el método que me va a recuperar el número de cédula, .equals, que es el método utilizado para comparar contenido. ¿Qué contenido? El contenido que me devuelve este método contra el contenido que tiene esta variable. Entonces, si esto es verdadero, en ese momento
yo imprimiría esto. Y evidentemente, una vez que yo haya encontrado el dato, ya no tendría que seguir recorriendo mi lista, porque recuerden, mi lista está compuesta por 1.000.000 de registros, pero 1.000.000 de registros y yo necesito un solo dato. Una vez que ubicaste el dato, tendrás que cortar la ejecución de esa lista o la ejecución del programa que recorre esa lista, y normalmente utilizamos el corte, break. Entonces, una vez que hayamos encontrado, él corta la ejecución y finaliza la búsqueda. Esto, repito, es lo que normalmente se conoce como una búsqueda secuencial, que dependiendo de mi necesidad va a ser práctica su utilización o no. En una lista donde yo tengo 10 registros, puedo utilizar este tipo de búsqueda, pero en una lista donde tengo 1.000.000 de registros, evidentemente esto ya va a quedar un poco improductivo. Ya no es una buena práctica de desarrollo, ya no va a ser la búsqueda más óptima. Esto evidentemente se va a ejecutar más rápidamente porque va a encontrar ese registro y va a cortar la ejecución de la consulta. Esto yo ya verifiqué que existe. Y eso justamente a eso es lo que vamos a llegar en la siguiente sesión. Vamos a demostrar cómo hacer ordenamientos de consultas, de registros que se tenga en la lista, y luego cómo hacer búsquedas binarias, porque repito, esto es una búsqueda secuencial. Yo acá no estoy diciendo, no me está interesando a mí la posición. A mí lo que me interesa es el valor. A vos te pasan un valor y luego lo que vos tenés que hacer es empezar a verificar si ese valor existe o no existe, independientemente en qué posición. Entonces no importa si está ordenado o no, pero para la siguiente búsqueda, que sería ya la búsqueda binaria, sí importa que esté ordenado los datos. Entonces ahí nosotros sería el otro tipo de búsqueda, donde yo primeramente tendría que tener un algoritmo de ordenamiento de registros, y luego de haber hecho ese ordenamiento de registro, en ese momento aplicar la búsqueda. Y tenemos que ver una gran diferencia a nivel de resultado, también a nivel de tiempo, porque como vos decís, no es lo mismo hacer una búsqueda por un array que está desordenado que por un array que está ordenado, o en este caso por una lista que está ordenada o por una lista que está totalmente desordenada. Creo que exageramos ya con la cantidad de registros que tiene nuestra tabla. Eso hace que sea un poco lento.
ejecutar o no le dije ejecutarlo para empezar. No le di lo ejecutar. Con razón que nunca te iba a responder eso. Bueno, esperamos un ratito. Ahí está. Los primeros segundos que tardó fue porque primeramente se cargó la lista. La lista tiene una cantidad importante de registros, más de 1 millón de registros, y luego tenemos el dato correspondiente para hacer la búsqueda. Verificamos, mientras que exista una igualdad, se imprime y luego se corta la ejecución. A esto se le conoce como búsqueda secuencial, que sería la búsqueda más simple que se puede realizar trabajando con objetos de tipo lista. Si nosotros aquí no teníamos la lista, eso iba a ser un problema importante. Pero como nosotros nuestro algoritmo en sí ya preparamos para que todos los datos se devuelvan como una lista, entonces nos estamos ahorrando un gran trabajo ahí. Bien, ¿se entendió, señores, este tipo de búsqueda? ¿Me escuchan? Sí, no, quería saber nada más si tienen alguna consulta, si se entendió. Perfecto. Esto es importante porque lo siguiente que vamos a hacer en la siguiente sesión es ver realmente cómo hacer el ordenamiento de esta lista, no a nivel de query SQL, sino a nivel de algoritmos. Y una vez que hayamos hecho el ordenamiento, sería ya la búsqueda binaria, que sería otro tipo de búsqueda ya más óptima que esta. Bien, de mi parte, si no tienen alguna consulta, voy a terminar la sesión y voy a preparar el video para levantar al canal el proyecto actualizado. Y el día de mañana, como les había dicho, voy a levantar ya en la plataforma la tarea correspondiente para que puedan, ya conforme tengan su trabajo, puedan ir levantando. Eso va a estar disponible hasta la próxima sesión, que sería el 23. Dale, cualquier cosa me avisan en el grupo, cualquier consulta siempre a las órdenes. Que tengan un buen resto de jornada.